Bien, como ya lo mencioné, estamos en la última clase de medidas de protección y derechos derivados de la Ley 30.364. Somos Isitur, una empresa peruana que surge ante la necesidad de generar competencias técnicas mediante la impartición de conocimientos a personas del sector universitario y profesionalizante a nivel nacional como áreas de administración y gestión de empresas, seguridad, marketing digital y talento humano, aplicando normas y reglamentos nacionales e internacionales. Promovemos la excelencia e innovación de los procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. El ponente del día de hoy será el abogado Eric Mantilla Valdivia, ponente también en las dos clases anteriores. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María, candidato a un máster en argumentación jurídica por la Universidad de León, España, egresado de una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la UANCB, autor de diversos artículos publicados en revistas jurídicas y con varios años de experiencia ejerciendo la abogacía. Ahora sí, doy paso al ponente para que comience con su explicación. Bien, antes que nada, buenas noches con todos los presentes y agradecer la puntualidad con la que se están presentando el día de hoy para poder escuchar esta última sesión de este tema bastante interesante que es la Ley 30364. Básicamente quisiera comentarles que en esta noche, esta última sesión, vamos a dividir la exposición en dos grupos, ¿no? La primera vamos a hablar sobre algunos pronunciamientos relevantes respecto a la Ley 30364, ¿no? Que si bien es cierto, no son vinculantes, son muy ricos en doctrina y en jurisprudencia, porque citan al Tribunal Constitucional, ¿no? Y recordemos que todas las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, sin que ahí conste, son de carácter vinculante, ¿no? Pero vamos a hablar en principio sobre un pleno jurisdiccional regional, sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que como digo, si bien es cierto, no es vinculante para todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, es muy rica en cuanto a doctrina e interpretación de lo que es la violencia de género. Y después vamos a hacer un encuentro de los conceptos que son importantes, contenidos ya en la Ley 30364 y su reglamento, ¿no? Ya sea para quienes pretenden quizás entrar a laborar a una institución estatal que se encargue de la subespecialidad o de la rama del derecho de familia, subespecialidad violencia, o para aquellos abogados o operadores jurisdiccionales, ¿no? Que se encuentren ya trabajando en esta rama, para que lo puedan poner en práctica. Bien. Pronunciamientos relevantes respecto a la Ley 30364, evidentemente tenemos que hablar sobre el pleno jurisdiccional regional sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. A ver, este pleno fue un pleno que reunió a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de Puno, de Moquegua y de Ica, ¿no? Y trató de esclarecer 4 puntos que eran materia de controversia, ¿no? En la práctica de la legislación o en la práctica del ejercicio del derecho en el marco de la Ley 30364, ¿no? Lo que se quiso establecer en este pleno es, primero, ¿no? Si es que se puede otorgar medidas de protección a una mujer que ha sido víctima de violencia por otra mujer. ¿Y por qué es que se trata de esclarecer este punto? Porque en esencia habíamos dicho de que la violencia de género se da por el incumplimiento de estereotipos que se encuentran socialmente aceptados. Por ejemplo, pensar que la esposa debe tener relaciones sexuales con el esposo cuando él quiera, ¿no? Ahí hay un estereotipo de género, ¿no? Respecto del varón. Pero ¿puede una mujer pensar con estereotipos de género? ¿Puede una misma mujer pensar que otra mujer debe tener relaciones sexuales con su esposo cuando él lo quiera? ¿O pueden las mujeres pensar que otras mujeres deben saber cocinar y además deben saber hacerlo bien? ¿No? Entonces, ahí empieza como que la duda, ¿no? Si es que la violencia de género se da únicamente como agresor el varón, o puede darse teniendo como agresor a una mujer. Y hubo muchas posturas. Hubo una postura que decía, y había magistrados que resolvían de esa forma, que decían, no, necesariamente tiene que ser un agresor varón, porque es el varón el que puede ejercer violencia de género. Pero otros decían, no, actualmente hay mujeres que ejercen violencia de género en contra de otras mujeres. Y había jueces que resolvían de una forma y había magistrados que resolvían de otra respecto de los mismos casos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta los plenos jurisdiccionales
en sí toda la jurisprudencia, ya sea vinculante o no vinculante, porque trata de uniformizar criterios a nivel nacional. No es posible que un juez decida un caso similar de forma distinta a como lo decide otro juez, porque tenemos que tener en cuenta también el principio de predictibilidad de fallo, ¿no? Y el principio de predictibilidad de fallo básicamente consiste en tu poder tener un resultado esperado. No puede ser que tengas un resultado con un juez y un resultado con otro juez, ¿no? Entonces, los plenos jurisdiccionales son importantes y en este pleno jurisdiccional se buscó establecer si se puede otorgar medidas de protección a una mujer que ha sido víctima de violencia por otra mujer. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a dar respuesta a este punto. Otro punto importante de este pleno jurisdiccional es la necesidad de contar con medios probatorios de afectación o daño psicológico para la emisión de medidas de protección, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una señorita que es agredida con violencia psicológica? Es necesario que la pericia logre determinar afectación psicológica para poder presumir que los daños, que en efecto los hechos denunciados se han producido o no. ¿Qué pasa si denuncian y se concluye de que no tiene afectación? Entonces podríamos presumir que los hechos denunciados en realidad no han ocurrido, ¿no? Entonces, allí algunos jueces también optaron por una postura. Decían, bueno, puede ser que el certificado psicológico no concluya afectación psicológica, pero eso no quiere decir que los hechos no hayan ocurrido. Porque puede ser que alguien sea víctima de violencia psicológica, pero que esté ensimismada en un contexto de violencia y que al momento de hacerse una pericia no se concluya afectación, pero sí ha sufrido de violencia, ¿no? Entonces, ahí también se establecieron criterios distintos. Había jueces que decían, no, necesariamente la pericia psicológica tiene que concluir afectación psicológica. Y otros jueces decían, no, no es necesario que concluya afectación psicológica, ¿no? Entonces, este pleno también trató de esclarecer esos puntos. Otro punto muy interesante que trajo posturas divididas es si procede dictar medidas de protección a favor de niños o adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual ejercida por alguien que no es integrante de su grupo familiar. Y ese tema ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Si es que el menor no está dentro del grupo familiar, ¿no? Dentro del grupo familiar del agresor, está fuera, en principio la ley dice que no se le debería otorgar medidas de protección por violencia sexual, pero había jueces que consideraban que sí, porque es un menor y necesita consideración especial. Y había jueces que establecían que no, porque no estaba dentro del círculo, dentro del grupo familiar. Y finalmente, no, ya es un tema más procesal, que también trajo mucho debate, ¿no? Ante una nueva denuncia de violencia familiar en la misma jurisdicción en la que se dictaron medidas de protección o cautelares, ¿se puede permitir que otro juez distinto dicte medidas de protección a uno distinto que anteriormente dictó medidas de protección? Quiere decir que, por ejemplo, el juez A dictó medidas de protección en favor de la agraviada. Y si nuevamente suceden los hechos, tendría que ser el mismo juez el que tenga que pronunciarse, porque ya previno anteriormente respecto de la agraviada, ¿no? Y bueno, eso se va a ir esclareciendo conforme vamos a ir avanzando. Para poder contestar si una mujer puede ser víctima de violencia por otra mujer, tenemos que meternos en un contexto de violencia de género, necesariamente. Y debemos de recordar lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que las mujeres, en el marco de la ley 30364, ¿no? Publicada en noviembre del 2015, las mujeres pueden ser víctimas o establece que son víctimas por su condición de tales. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros escuchamos condición de tales, inmediatamente tenemos que relacionarlo con violencia de género. Condición de tales es igual a violencia de género, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en un contexto de violencia de género, ¿no? Y vamos a tratar de esclarecer si una mujer puede cometer violencia de género en contra de otra mujer. Pero para eso tenemos que previamente enmarcarnos en un contexto de violencia de género. ¿Qué se da, como les había comentado, ante el incumplimiento de estereotipos? ¿Qué es un estereotipo? A ver, lo habíamos desarrollado también, pero vamos a comentarlo. Un estereotipo es una preconcepción, un preconcepto de algo. No necesariamente un estereotipo tiene que ser a raíz de violencia de género. Por ejemplo, un estereotipo, habíamos dicho que es un preconcepto. Un estereotipo puede ser pensar que los ciudadanos del Callao
son peligrosos, por ejemplo, o que los ciudadanos de San Juan del Lurigancho en alguna medida son muy fiesteros, porque en la pandemia se expuso a muchas familias que hacían fiesta, ¿no? Entonces, ese es un preconcepto, eso es un estereotipo, es una preaceptación de algo que en realidad no tenemos certeza. Entonces, también existen estereotipos de género. Es un preconcepto, una preaceptación. Como ya les había comentado, pensar que la mujer debe cumplir o no cumplir con determinados roles, ¿no? O las conductas que se esperan de determinada persona. ¿Y puede haber estereotipos solamente respecto de las mujeres? No. También hay estereotipos respecto de los varones. Pensar que el varón es el que se encarga de solventar la familia. Pero lo que hace esta ley es reunirnos o concentrarnos en lo que son los estereotipos de género respecto de la mujer, ¿no? Bien. Vamos a dar algunos ejemplos de estereotipos de género que han sido bien desarrollados en un libro titulado Feminicidio, una interpretación de un delito de violencia basada en género, ¿no? Cuyo, bueno, la cita está aquí en la parte inferior, son 3 autores y es un libro bastante interesante. Pero ¿por qué lo tocamos si es del feminicidio? Básicamente porque lo que se ha desarrollado en el feminicidio es de buena aplicación en lo que se desarrolla en la violencia de género, ¿no? Porque en el feminicidio se habla de un delito que tiene origen, razones de género. Y en la ley 30364 se habla de violencia que tiene origen en razones de género. Entonces, lo que bien se desarrolla para el feminicidio puede ser aplicado aquí también para la violencia de género. En este libro nos pone como ejemplos una serie de estereotipos. Por ejemplo, un estereotipo de género esperado, ¿no? La mujer es posesión del varón que es su pareja. Hay personas que tienen este estereotipo, este preconcepto, esta preaceptación arraigada en su idiosincrasia, en su forma de pensar. Aunque ellos no sean conscientes de eso, han internalizado de manera no a propósito, de manera casual, por así decirlo, han internalizado que la mujer es posesión del varón. Y existen conductas que van a transgredir este estereotipo de género y son desarrolladas en ese libro, ¿no? Por ejemplo, la mujer termina la relación. Es una conducta que va a transgredir ese estereotipo de género y que va a traer como consecuencia posiblemente violencia contra la mujer o también lamentablemente el feminicidio, ¿no? Y entonces en ese libro nos plantea el estereotipo que está en la parte izquierda y en la parte derecha, cuáles son las conductas que pueden transgreder ese estereotipo. Por ejemplo, que la mujer no quiere iniciar una relación romántica. Si una mujer sufre violencia porque no quiere iniciar una relación romántica, ahí estamos ante violencia de género. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo que está siendo incumplido. El estereotipo es el que está en la parte izquierda. La mujer abandona el hogar es una conducta que transgrede el estereotipo. La mujer es interrelacionada con diversos hombres, es una conducta que transgrede el estereotipo. Así como que la mujer emplea anticonceptivos, la mujer no deja que el hombre controle sus redes sociales y la mujer inicia una relación romántica, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿una mujer puede transgredir estos mismos estereotipos? ¿No? Y es precisamente a donde yo quiero llegar. Pero vamos a seguir comentando algo más de los estereotipos de género que se muestran como ejemplo en ese libro, que es bastante interesante. En el Perú, y bueno, no solo en el Perú, sino también a nivel mundial, se tiene la idiosincrasia de que la mujer debe ser sumisa, ¿no? ¿Qué quiere ser sumisa? Que no puede sobrepasar la opinión del varón, ¿no? Y existen estereotipos que existen conductas que van a transgredir este estereotipo, como por ejemplo que la mujer cuestione al varón, que la mujer ha discutido con el varón, que la mujer ha corregido, ridiculizado al varón, ¿no? La mujer ha denunciado al varón, la mujer ha tratado de defender a otra mujer en una situación de acoso, la mujer ha decidido hacerse un aborto o tener un hijo de forma contraria al varón. Son conductas que transgreden un estereotipo que se espera de ellas, o que muchas personas esperan de ellas. Otro estereotipo, por ejemplo, tener que pensar que la mujer funge como objeto sexual, ¿no? Y en realidad este estereotipo es el origen de la violencia sexual y es el origen de muchos feminicidios, ¿no? Y es el origen también de la comisión del delito de violación sexual. Una conducta que transgrede este estereotipo es cuando la mujer no desea tener relaciones sexuales o cuando la mujer rechaza un acoso o un hostigamiento. Si una mujer sufre violencia porque no desea tener relaciones sexuales, entonces estamos ante el incumplimiento de un estereotipo.
Y por ende, si estamos ante el incumplimiento de un estereotipo, estamos en un contexto de violencia de género. Y violencia de género debe ser entendido como condición, ¿no? La violencia que se sufre por su condición de tal. Otro estereotipo es, ¿no?, que la mujer ejerce labores en las que, otro estereotipo, perdón, en la parte derecha, la mujer debe ser recatada respecto a su sexualidad, ¿no? Y este estereotipo en realidad es muy tradicional, por así decirlo, es pensar que las mujeres deben vestir de determinada forma. Es un estereotipo que muchas personas tienen arraigado, ¿no? Que la mujer debe vestir de forma recatada. Estereotipo porque es una preconcepción, ¿no? Una preconcepción de lo que la mujer puede utilizar o no puede utilizar en su vestimenta. Y si se sufre violencia, por eso estamos ante un supuesto normado por la violencia de género en la ley 30364, ¿no? Debemos recordar que la ley 30364 protege a la mujer por su condición de tal, es decir, por violencia de género, no por el solo hecho de ser mujer, porque es distinto ser mujer en el ámbito sexual y es distinto ser mujer en el ámbito de género para la ley 30364. Si una mujer es golpeada porque alguien le roba el celular, no estamos en un contexto de violencia de género. Pero si una mujer es golpeada porque su pareja piensa que viste de determinada forma, estamos en un contexto de violencia de género. Ahora bien, habíamos comentado esos estereotipos, pero después vamos a desarrollar si es posible que una mujer piense o tenga esos estereotipos, ¿no? Es posible que una mujer agrede a otra mujer porque la agraviada viste de determinada forma, ¿no? Entonces allí nace la pregunta de si una mujer puede ser víctima de violencia de género por otra mujer. Y precisamente en este pleno jurisdiccional se trata de esclarecer. Habíamos dicho que los estereotipos, habíamos comentado algunos que son interesantes, que la mujer es posesión del varón, que la mujer debe ser sumisa, la mujer sirve como objeto sexual, la mujer debe ser recatada respecto a su sexualidad. Ante el incumplimiento de estos estereotipos, tenemos dos consecuencias, ¿no? Se sufre violencia o se sufre la muerte. No, o de repente no se sufre ninguno de ellos, pero en general, ante el incumplimiento de estos estereotipos, se sufre violencia o se sufre la muerte. Para la violencia, si se sufre violencia, entonces estamos en el marco de la ley 30364. Si surge la muerte, estamos en un supuesto de feminicidio, ¿no? En un supuesto de feminicidio. ¿Por qué? Porque tanto en la violencia de género como en el feminicidio, se protege a la mujer por su condición de tal. Es casi, por así decirlo, entre comillas, natural que un varón piense que la mujer es de su posición, que la mujer debe ser sumisa, que la mujer debe ser un objeto sexual, que la mujer debe ser recatada. Pero una mujer podría pensar ello. Y básicamente, para poder contestar esta pregunta, que en realidad es sí, me voy adelantando en la respuesta, sí se puede, ¿no? Sí se puede otorgar medidas de protección a una mujer que ha sido víctima de violencia sexual por otra, víctima de violencia por otra mujer, y después lo vamos a desarrollar por qué. Antes quisiera comentarles, y esto es importante tenerlo en cuenta, que las mujeres tienen una doble protección en la ley 30364. Una protección respecto a la violencia de género y una protección respecto a su condición de formar parte de un grupo familiar, ¿no? Porque habíamos comentado en sesiones anteriores que la ley 30364 se divide en dos grandes grupos, violencia familiar y violencia de género. Pero puede ser una mujer que sufra violencia de género dentro de la familia. Entonces, allí hay una doble protección, ¿no? Y, por ejemplo, en caso que no se acredite que la violencia ejercida haya sido efectuada por su condición de tal, ¿no?, aún puede determinarse que sea efectuada en un contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder como integrantes del grupo familiar, ¿no? Si nosotros analizamos un caso y concluimos, bueno, esta señorita no ha sido víctima de violencia por su condición de tal, puede ser que esté dentro de un grupo familiar. Entonces, allí sí se podría otorgar medidas de protección. Entonces, pasamos a la pregunta. ¿Se puede otorgar medidas de protección a una mujer que ha sido víctima de violencia por otra mujer? Había jueces que decían que sí. ¿Y cuál era la razón de sí? ¿No? Decía que el artículo 5 de la ley 30364 establece lo siguiente. Definición de violencia contra las mujeres es la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona, ¿no? No dice que sea perpetrada por un varón, dice por cualquier persona. Y comprende entre ellos la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, etc., ¿no? Entonces, los que decían que sí, se puede otorgar medidas de protección a una mujer por otra mujer, es básicamente el mérito de este artículo 5, ¿no?, que dice que la violencia puede ser perpetrada en realidad por cualquier persona. Y los que decían que no tenían una postura bastante interesante, ¿no?
Decían, bueno, no se puede dictar medidas de protección a una mujer que ha sido agredida por otra mujer por su condición de tal. ¿Por qué? Porque vamos a desnaturalizar lo que la ley busca. Por ejemplo, debemos recordar que la violencia de género históricamente y tradicionalmente busca eliminar la asimetría que existe entre el varón y la mujer. La asimetría que existe entre el varón por sobre la mujer. Trata de eliminar esa asimetría que tradicionalmente se ha venido arrastrando. Pensar que el varón es superior que la mujer. Entonces, si es que la ley o todo lo que tenga que ver con violencia de género trata de eliminar esa simetría entre el varón y la mujer, si estamos en un contexto entre dos mujeres, no habría simetría. Entonces, no se justificaría la necesidad de dictar medidas de protección. ¿No? Y entonces, eso es lo que establecían algunos jueces. Pero para poder contestar esta pregunta también es importante recurrir a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, interpreta. Y nos dice, estereotipos de género que se refieren a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres o por mujeres. La creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas consecuentes de la violencia de género en contra de la mujer. Y aquí nos establece que la violencia de género puede ser perpetrada por hombres y por mujeres, ¿no? Entonces allí ya nos da alguna luz y parte de la tesis de que las mujeres también pueden ejercer violencia de género. Además de lo establecido en el artículo 5 del reglamento de la ley, que dice que la violencia de género puede ser perpetrada por cualquier persona. No, y entonces en ese pleno jurisdiccional se establece que sí es posible que una mujer ejerza violencia en contra de otra mujer. ¿Por qué es posible que se ejerza violencia de una mujer en contra de otra mujer? Porque el artículo 5 del reglamento de la ley lo establece así, que la violencia puede ser perpetrada por cualquier persona. Y que también parte desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tesis de que las mujeres pueden ejercer violencia de género también, ¿no? Entonces, y si una mujer agrede a otra por su condición de tal, sí se debe dictar medidas de protección. Y es, por ejemplo, ¿no? Podemos pensar que, como ejemplo, María sufre violencia, podríamos decir, de la pareja, de la actual pareja de su ex esposo, ¿no? Entonces, allí tendremos una víctima mujer y una agresora mujer. Y sí correspondería a dictar medidas de protección, aunque no estén dentro de un círculo familiar. En conclusión, sí es posible que una mujer ejerza violencia de género en contra de otra mujer. Sí, sí es posible. Bien, entonces, habiendo esclarecido ese tema, este pleno jurisdiccional también pretendió esclarecer otro muy interesante, ¿no? Que es procede a dictar medidas de protección a favor de un niño o adolescente que es víctima de violencia sexual por alguien que no es integrante de su grupo familiar. A ver, en este caso, ¿no? Por ejemplo, Pedro, de 13 años, es agredido sexualmente por su vecino. Bien, Pedro no está dentro del grupo de la violencia de género por su condición de varón. No podemos hablar ahí de estereotipos de género. Distinto sería que fuera una mujer que haya sido víctima de violencia sexual. Ahí sí estamos ante violencia de género, incumplimiento de estereotipos, y etcétera, y etcétera. Pero Pedro no está dentro de la violencia de género porque es varón. Entonces, tendríamos que ver si Pedro está dentro del mismo grupo familiar que su agresor, es decir, que su vecino. ¿Y qué pasa si su vecino no está dentro de su grupo familiar? ¿Se deberá dictar medidas de protección o no se deberá dictar medidas de protección? ¿No? Acá en el gráfico, por ejemplo, vemos, ¿no?, un círculo que está denominado como vínculo familiar, ¿no? Y el menor se encuentra fuera de ese círculo familiar y es varón. Y es víctima de violencia sexual, pero está fuera del grupo familiar. Entonces, ¿se debe o no se debe dictar medidas de protección? Algunos establecían que sí procede dictar medidas de protección en favor de estos niños varones que han sido víctimas de violencia sexual en mérito al principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Y algunos alegaban también que sí se debería dictar medidas de protección en favor de este varón que ha sido víctima de violencia sexual
en mérito al interés superior del niño, ¿no? En mérito al principio del interés superior del niño. Y además porque los niños merecen una protección especial. Entonces había quienes decían que, bueno, en mérito de la razonabilidad y proporcionalidad de la ley, y en mérito del interés superior del niño, aunque éste no esté dentro del círculo familiar del agresor, sí se debería dictar medidas de protección. Y había otros jueces que decían que no es posible dictar medidas de protección porque el menor no se encuentra dentro del grupo familiar, es decir, el menor no es sujeto de protección. Si el menor ha sido víctima de violencia sexual, un menor varón víctima de violencia sexual por un agresor que no está dentro de su círculo familiar, entonces no está al amparo de la ley 3364. Podría estar al amparo, lógicamente, de un tipo penal o de algún proceso especial regulado por el Código de Niño y Adolescente, pero no en mérito al artículo 3364. Quienes decían que sí procede dictarse medidas de protección en favor de los niños, decían lo siguiente, que los menores deben tener una protección especial y además en el caso de niños y adolescentes se debe contar con una protección urgente, por lo que debería ser imperativo y urgente dictar medidas de protección al fin de salvaguardar la integridad de los menores. ¿No? Entonces había personas que decían, si bien es cierto el menor no forma parte del grupo familiar del agresor, dada su condición especial, entonces sí, se le debe de dictar medidas de protección. Y había otro grupo que decía que no se le debe de dictar medidas de protección a un varón que es menor, que ha sido víctima de violencia sexual. ¿Por qué? Porque no es el objeto de la norma, ¿no? La norma se divide en dos grandes grupos, violencia de género y violencia familiar. En este caso, el menor no ha sido víctima de violencia de género porque es varón. Y tampoco está dentro del grupo familiar, entonces no se debería dictar medidas de protección. Y además, porque se tiene otras alternativas pertinentes, como son, por ejemplo, que si el juez considera que el menor se ve en peligro, puede remitir los actuados a las entidades competentes, puede ser, por ejemplo, una fiscalía de familia, para que se dicten medidas pertinentes, ¿no? También tenemos un proceso especial en el artículo 177 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Respecto a las medidas de cese de violencia. Bien, y lo que se concluyó, aunque para algunos no estén de acuerdo, es que no procede dictar medidas de protección, ¿no? Ganó el segundo punto. No procede dictar medidas de protección en favor de un menor que ha sido víctima de violencia sexual por un agresor que no está dentro de su círculo familiar. No procede. Por ejemplo, ¿no? Si Pedro ha sido víctima de violencia sexual por su vecino que no está dentro de su grupo familiar, entonces no se debe dictar medidas de protección. No se debería dictar medidas de protección. Primero porque no está en un contexto de violencia de género, porque la violencia de género únicamente abarca a lo que son las mujeres. Y segundo, porque no está dentro del grupo familiar. Bien. En cuanto a la necesidad de medios probatorios de afectación o daño psicológico para la emisión de medidas de protección, ¿no? Previamente debemos recordar que los certificados e informes médicos, según el artículo 26, que se expidan por los médicos, ¿no? de los establecimientos públicos de salud, tienen un valor probatorio acerca del estado de la salud física y mental en los procesos por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si María ha sido víctima de violencia física y el expediente pasa al juez de familia? Dentro del expediente, además, hay una pericia médica. Y esa pericia, ese certificado médico concluye la existencia de lesiones. Entonces el juez evidentemente concluye de que la violencia se ha producido, lógicamente no haciendo un análisis probatorio, sino un análisis indiciario, un análisis, digamos, general, no buscando averiguar la verdad, pero hace un análisis y valora ese actuado. Dice, bueno, si se está denunciando violencia física y además se añade un certificado médico que concluye la existencia de lesiones, entonces podemos presumir que los hechos han ocurrido y procede a dictar medidas de protección. Lo mismo sucede con una pericia psicológica. María, pongamos de ejemplo a María, que ha sido víctima de violencia psicológica,
Y en el expediente obra además una pericia psicológica que determina la existencia de afectación psicológica. Bueno, el juez en este caso tendrá que valorar que María denuncia violencia psicológica, que además la pericia psicológica determina la existencia de daño psicológico. Entonces tendrá que concluir, lógicamente, que los hechos presuntamente han ocurrido y que procede dictar medidas de protección. Y bueno, en este caso, si es que el certificado médico, perdón, si es que la pericia psicológica no establece en esencia daño psicológico, en realidad el juez sí, pese a ello, podría dictar medidas de protección, pese a que el certificado o pese a que la pericia psicológica no concluye la existencia de daño psicológico. Pese a ello, el juez puede dictar medidas de protección. ¿Por qué? Porque puede identificar factores de riesgo que justifiquen la necesidad de dictar una medida de protección. Y que porque puede ser además que una víctima se encuentre ensimismada o absorta en un círculo de violencia en el que la violencia en su agravio es casi cotidiana y entre comillas normalizada. Y por eso posiblemente una pericia psicológica podría concluir que no tiene daño psicológico, lo cual no quita que los hechos hayan suscitado. Entonces el juez, haciendo una valoración global de ello, podría, pese a que el certificado, pese a que la pericia psicológica no concluye la existencia de afectación psicológica, podría dictar medidas de protección. Entonces, este pleno jurisdiccional es súper interesante porque esclarece algunos puntos importantes. ¿Se puede otorgar medidas de protección a una mujer que ha sido víctima de violencia por otra mujer? Sí, sí se puede. ¿No? ¿Por qué? Porque puede ser que una mujer también ejerza violencia ante el incumplimiento de estereotipos de una víctima que puede ser mujer. Sí se puede. ¿Es necesario que el certificado psicológico concluya la afectación o una afectación emocional para dictar medidas de protección? No es necesario. Puede ser que un certificado, que una pericia psicológica concluya que no hay afectación psicológica, pero el juez, evaluando factores de riesgo, puede dictar medidas de protección. Puede dictar medidas de protección en favor de un niño o adolescente varón que haya sido víctima de violencia sexual por alguien que no está dentro de su grupo familiar. No. No se debe dictar medidas de protección a un menor varón víctima de violencia sexual por un agresor que no está dentro de su círculo familiar. Si es que el agresor está dentro de su círculo familiar, es tío, abuelo, primo o viven en la misma casa, ahí sí se podría dictar medidas de protección. Bien. Ahora vamos a recordar un poco de lo que hemos venido repasando, porque son conceptos que en realidad van a ser necesarios en el ejercicio de nuestra profesión y es bueno que queden consolidados. Habíamos hablado de la legislación, lógicamente la ley 30364, el reglamento de la ley 30364 y también muchos olvidan de este decreto legislativo, el decreto legislativo 1470, que es súper importante, que sigue vigente. Que en realidad fue publicado ante la necesidad sanitaria, ¿no? Porque recordemos que ante la pandemia muchas instituciones no funcionaban, ¿no? Entonces ese decreto legislativo lo que hace es flexibilizar el listado de medidas de protección, pero actualmente sigue vigente y debe ser aplicado. Entonces la legislación es importante, la ley 30364, su reglamento y también el decreto legislativo 1470, ¿no? Que son de obligatoria observancia si nosotros litigamos en el contexto de la ley 30364, si trabajamos en el marco de esta subespecialidad que es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Esa es la legislación. Habíamos hablado un poco también de la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que constituye un hito importantísimo en la creación de la ley 30364. Si hablamos de antecedentes de la ley 30364, tenemos que hablar, bueno, de la ley de violencia familiar ya derogada, pero sobre todo de la Convención de Belén do Pará. Esta convención constituye, como les había dicho, un hito importante y el punto de partida para luchar contra la violencia de género. Y el Perú ha sido parte de esta Convención de Belén do Pará y se obliga también a incorporar la perspectiva de género. Y a raíz de esta Convención de Belén do Pará, en noviembre del año 2015 se crea la ley 30364. Esta convención súper interesante
tiene varios aspectos que son importantes. Uno de ellos es modificar patrones socioculturales, ¿no? Que en realidad es una tarea muy difícil, ¿no? Muy difícil. Modificar patrones socioculturales, es decir, cambiar la idiosincrasia de todo un país, ¿no? Eliminar los estereotipos de género de forma progresiva que están arraigados en los integrantes de un país. Pero, básico, la Convención de Belén do Pará. Hito importante en la creación de la Ley 30364. Lo que el Perú quiso ir un poco más lejos y no solo reguló lo que es la violencia de género, sino que también incorporó en la misma Ley 30364 lo que es la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Importante pensar que cuando estamos en un contexto de violencia familiar, no existe una presunción de inocencia, ¿no? Y antes les había dicho que hay que quitarnos ese chip, no hay una presunción de inocencia, sino más bien existe una presunción pro víctima, porque estamos en una etapa preventiva, no estamos en una etapa jurisdiccional que busque establecer la verdad, sino preventiva. ¿Qué quiere decir preventiva? Ante indicios, ¿no? Ante solamente indicios, el juez puede pronunciarse. Y puede pronunciarse porque básicamente las medidas de protección, y esto es importante entenderlo, no constituyen un pronunciamiento de fondo. Es más, las medidas de protección ni siquiera pueden ser utilizadas como medio probatorio para otro proceso. Si es que Juan tiene medidas de protección en su favor por violencia psicológica respecto de su esposa, él no puede utilizar esas medidas de protección, y eso es necesario tenerlo en cuenta, no puede utilizar esas medidas de protección como medio probatorio para recurrir a un divorcio por causal. No puede. ¿Por qué? Porque las medidas de protección no constituyen un pronunciamiento de fondo, ¿no? Entonces, mal haría un juez al momento de motivar su sentencia de divorcio de causal, establecer que anteriormente ha sido víctima de violencia sexual o psicológica o física, porque se dictó medidas de protección. Un juez no puede hacer eso, porque las medidas de protección no constituyen un pronunciamiento de fondo. Las medidas de protección no esclarecen si los hechos han ocurrido o no han ocurrido, ¿no? Por eso estamos hablando de indicios, nada más, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que no existe presunción de inocencia, que básicamente ante la duda razonable del juez debe dictar medidas de protección. Si el juez está en duda, debe dictar medidas de protección. No es como lo que pasa en la etapa sanción. Ante la duda, en la etapa sanción me refiero a la que se ventila en los juzgados penales, ¿no? Ya al momento de esclarecer si ha ocurrido o no ha ocurrido un delito. Ante la duda de si se ha ocurrido o no ha ocurrido un delito, pues el juez tiene que favorecer al reo, indubio pro reo, tiene que pensar que no ha ocurrido. Eso sí sirve ahí en la etapa sanción, en los juzgados penales. Eso no ocurre en los juzgados de violencia. Importante pensar que la violencia tiene un ciclo que es, por así decirlo, un círculo vicioso, ¿no? ¿Y por qué? A ver, primero las parejas están bien, están contentas, están felices, no son las parejas, sino las familias. Después ocurre un momento de tensión, después estallan los hechos de violencia, y nuevamente ocurre lo que es el arrepentimiento o la reconciliación, ¿no? Por eso decimos que es un círculo vicioso. Después de los hechos de violencia se van a reconciliar, y es casi seguro. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque se ha generado una dependencia emocional, social o económica respecto de la víctima a su agresor. Se ha generado un vínculo difícil de romper entre la víctima y el agresor. Y ese vínculo puede ser social, emocional o económico. ¿Por qué emocional? Puede ser que María dependa tanto emocionalmente de Pedro que no quiera alejarse de él, ¿no? Y eso se da mucho. Y por eso sigue al lado de Pedro, y Pedro sigue ejerciendo violencia en su contra. Ahí hay una dependencia emocional. Y es por eso que las víctimas no se alejan de sus agresores. Una dependencia social. Puede ser que socialmente esté mal visto que una mujer se divorcie, a pesar de que ha sido víctima de violencia. Entonces, por ahí también tenemos un tema interesante, ¿no? Que hay mujeres que sufren violencia y no se separan por el qué dirán, ¿no? Por lo que va a pensar la sociedad respecto de ella. Y por eso siguen ensimismadas y siguen dentro de un círculo de violencia. Otra es muy común una dependencia económica, ¿no? Sucede muchas veces que la mujer no genera ingresos propios y lamentablemente tiene que ser víctima de violencia, porque si ella se va, no va a tener cómo subsistir. Y se encuentra en una dependencia económica respecto de su agresor, que difícilmente se puede romper, pero que se tiene que romper de alguna forma. Y es allí donde la ley 33.4 también busca actuar, ¿no? Romper
esas dependencias para que la víctima por fin sea libre de ese círculo de violencia. Pero no se logra esto con una ley. No quiere decir que al día siguiente de haber publicado la ley 3364 la violencia va a cesar. Se necesita de otros elementos importantes que son centros de salud, o sea, se necesita de profesionales idóneos que logren romper este círculo de violencia. Y, lógicamente, un profesional idóneo es un psicólogo o un asistente social. Yo pienso que un psicólogo, que por medio de un tratamiento psicológico va a conseguir que la víctima sea liberada de este círculo de violencia. Es por eso que los magistrados, al momento de emitir sus resoluciones, y la ley lo establece así, tienen que disponer un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la denunciante, ¿no? Puede ser que porque a ella le han afectado los hechos denunciados, ¿no? Y necesita una terapia, y esa terapia tiene que ser gratuita. O puede ser para poder romper este círculo de violencia, ¿no? Esta dependencia emocional, pero el juez necesariamente tiene que recurrir a otros mecanismos, no necesariamente legales, sino más que todo psicológicos, más humanos. Y por eso es que el juez siempre tiene que determinar un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la denunciante. Y es muy importante este aspecto porque aquí es donde se trata de corregir ya las conductas violentas. Porque no solamente ordena un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima, sino también un tratamiento para la salud mental del denunciado, es decir, del agresor. Tanto víctima como agresor tienen que recibir obligatoriamente un tratamiento para que la víctima pueda superar de forma exitosa o de alguna forma también romper el círculo de violencia y para que el agresor pueda pues, corregir esa conducta que lo llevó a agredir a su víctima, ¿no? Y estas son medidas de protección. Y si un juez ordena que se tiene que disponer, que alguien tiene que llevar un tratamiento psicológico, pues se tiene que hacer. Porque si no podríamos cometer un delito de desobediencia o resistencia. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la ficha de valoración de riesgo. Que básicamente es un instrumento que es similar a un formulario, ¿no? A ver, en principio, el juez debe evaluar si es que existen indicios suficientes para presumir que la violencia ha ocurrido. Bueno, ese es un punto. Otro punto es identificar los valores, las condiciones de riesgo y el nivel de riesgo, ¿no? Y el juez se apoya por medio de un instrumento que es similar a un formulario, que es precisamente la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Es muy parecido a un formulario, que busca establecer el nivel de riesgo en que se encuentra expuesta la víctima, que puede ser leve, moderado o severo. Ahora, esto es bien importante y hay que tenerlo en cuenta. Solamente existen 3 fichas de valoración de riesgo. No hay más, solamente hay 3. No hay más, solamente hay 3 y es importante tenerlo en cuenta. Porque a veces efectivos de la policía se inventan fichas de valoración de riesgo y nos llega al juzgado y al final todo sale mal porque esa ficha de valoración de riesgo nunca existió y alguien se la inventó, se le ocurrió. Solamente existen 3 fichas de valoración de riesgo, 3, nada más, de acuerdo al reglamento de la ley 3364. Solamente hay 3. Ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja. Ficha de valoración de riesgo de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el entorno familiar. Y ficha de valoración de riesgo de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar. No hay más. No hay una ficha de valoración de riesgo para varones víctimas de violencia de pareja. No existe. No existe una ficha de valoración de riesgo, por ejemplo, de varones víctimas de violencia en el grupo familiar, ni en el entorno de pareja. Solamente hay estas 3, nada más. La ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, ¿no? Se utiliza cuando se advierte que por ejemplo, María, que está en un entorno de pareja, ha sido agredida por su pareja. Entonces, mujer, víctima, dentro de una relación de pareja, aplicamos esta ficha de valoración de riesgo. Igual en el caso de niños que se encuentren en el entorno familiar. Pedro, por ejemplo, es agredido por su tío, entonces aplicamos esta ficha. E igual la ficha de personas adultas mayores víctimas en el entorno familiar, ¿no? Personas adultas víctimas de violencia en el entorno familiar, aplicamos esta ficha.
No hay más, no existen más fichas de valoración de riesgo, solo son 3. Solamente son 3. Aquí, por ejemplo, les traigo una manera de curiosidad, algunas partes de una ficha de valoración de riesgo de una mujer víctima del entorno de pareja, ¿no? Dentro de violencia de pareja. Y así es como funciona, ¿no? Es como una encuesta. Esta ficha de valoración de riesgo es importante, que solamente debe ser llenada por el operador de justicia. Bajo ningún concepto esta ficha de valoración de riesgo puede ser llenada por la propia agraviada. Y recordemos que la ficha de valoración de riesgo puede ser llenada por la Policía Nacional del Perú, puede ser llenada por el Poder Judicial o por la Fiscalía, solamente esos 3. Y nunca puede ser llenada por la propia víctima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El operador de justicia le hace la pregunta a la víctima: ¿ha interpuesto denuncia por anteriores hechos de violencia? Si ella dice sí, se llena un puntaje en la parte derecha. Y al final se va a sumar y se logra determinar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la víctima. Acá, riesgo leve, moderado o severo después de una sumatoria. Y es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque permite al juez identificar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Si está en riesgo leve, pues entonces el juez tendrá que emitir medidas de protección razonables y proporcionales al riesgo en el que se encuentra. Leve. Si está en riesgo severo, y es más, hay algunas fichas que determinan riesgo severo extremo, pues el juez tendrá que dictar medidas de protección mucho más severas, como retiro del hogar, prohibición de comunicación, prohibición de acercamiento, prohibición de tener armas, incautación de armas, etc. Entonces, la ficha de valoración de riesgo, por eso es muy importante. Muy importante, pero hay que tener en cuenta que solo hay 3. Ahora, ¿qué pasa? Es que no hay ficha de valoración de riesgo en el expediente. ¿Qué pasa si al juez le llega un expediente sin ficha de valoración de riesgo? O una ficha de valoración de riesgo que se inventó la policía o se inventó alguien, ¿no? Por ejemplo, una ficha de valoración de riesgo de un varón víctima de violencia de pareja. Alguien de repente se inventó y la faccionó. Y aunque les parezca pueril, cómico, esas cosas pasan, porque a nosotros nos han llegado fichas de valoración de riesgo inventadas por otras personas. Si es que no hay ficha de valoración de riesgo, o si es que hay una ficha de valoración de riesgo que no es acorde a la situación, entonces los factores de riesgo se identifican a raíz de los hechos narrados, ¿no? De los hechos narrados. Y el juez aquí tiene que poner mucha atención y analizar los hechos. Al momento de la denuncia y al momento de la declaración en sede policial, tiene que analizar los hechos. Por ejemplo, si es una mujer que es acosada constantemente por su expareja, quien la busca en su trabajo, en su universidad, ¿no? Y que además de ello le envía mensajes constantemente y que pretende entablar una conversación porque él quiere retomar la relación, entonces el juez tendrá que analizar que estamos ante un caso quizá moderado o severo, ¿no? Porque ese estereotipo, ¿no? De pensar que la mujer debe regresar con el varón cuando él quiera es muy peligroso, porque se sufre mucha violencia cuando la mujer no quiere regresar con su expareja. Y eso lo hemos visto en la práctica. O se sufre mucha violencia cuando una mujer no quiere acceder a tener relaciones sexuales. O se sufre mucha violencia cuando una mujer no quiere iniciar una relación romántica. Y por lo general esa violencia desencadena actos de violencia física o sexual. Ahí estamos ante un caso de riesgo severo. Entonces, aunque no haya ficha de valoración de riesgo, el juez tendrá que analizar de los hechos, de la declaración, del contexto, de los antecedentes, si estamos ante un supuesto de riesgo severo o moderado, y dictar las medidas de protección. La ficha de evaluación de riesgo, importantísima. Solamente hay 3 fichas de evaluación de riesgo. Si no hay ficha de evaluación de riesgo, pues entonces se tendrá que recurrir a los hechos narrados y a los antecedentes. Bueno, ahora vamos a tener un break de 5 minutos. Doy pase al moderador, por favor. Damos inicio a un intermedio de 5 minutos para poder descansar un poco, ya que no es muy pedagógico para nuestro aprendizaje escuchar de forma seguida 2 horas de clase. En descanso, aprovecharemos este tiempo para resolver una duda que muchos tuvieron, que es sobre la certificación del curso. Siguiente diapositiva, por favor. Este curso tiene un certificado con un valor de 65 soles. El certificado, los beneficios del certificado es que se reconocen 12 horas académicas,
También le da acceso al aula virtual con clases grabadas y material complementario. A mí se le dará un correo institucional con Office 365 por todo un año y descuentos especiales en futuros cursos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los números de cuenta que tenemos en pantalla son en los bancos de BCP, Yape, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago se debe enviar al correo informes@dicitur.edu.p o a la persona que los atendió. Bien, ahora para conocerlos un poco, me gustaría que escriban a través del chat de dónde son y así también poder saludarlos e interactuar un poco más. Agradecemos a Adolfo Filipón Chan por su asistencia, también a Dukan Tati Kawata, a Bexy López y acá Eliseo Ordoño también nos escribió que está desde Tacna oyéndonos. También saludos para Cintia Luna Herrera, a Edwin Junior Vilches por estar aquí presente, muchas gracias. Gracias a Elba Echegaray, ha estado en las 3 sesiones. Gracias a Elsa García. También agradecemos a Hernán Vitalino Paza, a Jessica Fabrina, también a Jesús Soto, muchas gracias. También a Karen Carrasco, que ha estado también presente en las 3 clases, muchas gracias. Edwin Vilches, además, Edwin de Piura, también nos está oyendo. Gracias. También gracias a Pascual Panca Quispe. También gracias Teresa, gracias Raquel Paza. También gracias a Rosabel Valdivia por estar aquí con nosotros. Gracias Víctor Wilca. Muchas gracias Viviana Torres por estarnos acompañando. Muchas gracias Jenny Lobón. Ahora sí doy pase al ponente para que continúe. Gracias. Uno de los temas importantes también es los tipos de violencia que ya lo hemos comentado, que son física, psicológica, patrimonial y sexual. Las denuncias, ¿ante qué instituciones se pueden interponer? Ante la comisaría, ante el Poder Judicial y ante la Fiscalía, ¿no? En la práctica se ve que las comisarías son los que más son los entes o los operadores de justicia que más recepcionan denuncias. Y eso se ve justificado básicamente en la descentralización de las comisarías por distritos, ¿no? A nivel nacional. Es más fácil recurrir a una comisaría para presentar una denuncia que posiblemente acudir al Poder Judicial, que en la práctica posiblemente tenga 1 o 2, 3 sedes por jurisdicción. Y ante la Fiscalía, bueno, ante cualquiera de esas tres entidades, ¿no? En caso se remitan ante la comisaría o ante la Fiscalía, se debe remitir los actuados al juez competente. Y es importante tener en cuenta que el plazo es de 24 horas. El plazo de 24 horas está establecido en la ley y es desde el momento en el que se interpone la denuncia, no desde el momento en el que se ingresa el expediente ante el magistrado, ¿no? Entonces el juez tendrá que valorar los hechos, los actuados, y si considera pertinente dictar medidas de protección. Excepcionalmente, el juez podrá citar audiencia, ¿no? Podrá citar audiencia, pero si considera que no es necesario citar audiencia, entonces lo que puede hacer es dictar en el acto las medidas de protección. Y el hecho de citar audiencia constituye una vulneración del derecho de defensa o el derecho de omitir citar audiencia se debe entender como la vulneración del derecho de defensa del agresor. En realidad no, porque dictar medidas de protección sin escuchar al supuesto agresor es en realidad potestad del juez y se ve justificada en la tutela urgente que posiblemente vaya a necesitar una víctima. Entonces el juez puede dictar medidas de protección sin escuchar a la contraparte, sí podría hacerlo, si considera que el caso amerita. Ahora, si el juez considera que de repente faltan mayores indicios o se requiere un poco más respecto de la declaración, ¿no? De repente nos han llegado casos en los que las víctimas únicamente refieren lo siguiente, ¿no? Me insultó con palabras soeces. Bueno, entonces, para poder identificar si esas palabras soeces están subsumidas dentro de lo que la norma describe o tipifica como violencia psicológica, pues el juez podrá de repente citar audiencia para poder entender cuáles en sí son los hechos de violencia psicológica denunciados. Pasa que a veces denuncian como violencia psicológica actos de infidelidad, ¿no? Y bueno, en realidad eso no es violencia psicológica, pero para poder esclarecer esos temas, el juez está en la potestad de citar audiencia. Pero si no lo considera necesario, pues entonces puede dictar las medidas de protección en el acto. Si es así, pues se notifica a los implicados y es importante que se notifique a la comisaría, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley establece que las comisarías son las entidades encargadas de la ejecución de las medidas de protección, de la materialización de las medidas de protección. El juzgado no puede
retirar del domicilio de la víctima al agresor. Si bien es cierto, el juzgado puede disponer que se ordene el retiro, quien tiene que ejecutar es la comisaría. No es importante entenderlo. Las comisarías son las entidades encargadas de ejecutar las medidas de protección. Por eso es que se notifica, tan importante como notificar a los implicados, es notificar a la comisaría. Y bueno, también se entiende que se remiten los actos a la fiscalía para que investigue. Y eso lo establece la norma, ¿no? Una cosa es la violencia y otra cosa es el delito que se haya podido cometer como consecuencia de haber ejercido actos de violencia. Bien, estamos recordando unos conceptos interesantes o básicos, que es que la ley protege a las mujeres por su condición de tal y a los integrantes de un grupo familiar. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Tanto en el ámbito público, quiere decir cuando no se encuentre dentro del entorno familiar, o en el ámbito público cuando se encuentre dentro de un entorno familiar. Y la definición de violencia contra integrantes del grupo familiar es entendida y regulada por la norma de la siguiente forma. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause la muerte, ¿no? Daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder, ¿no? Y aquí hay un tema un poco cuestionable, porque la norma establece que la violencia dentro de un círculo familiar se va a dar únicamente cuando existe responsabilidad, confianza o poder respecto de la víctima y su agresor, ¿no? Por ejemplo, si Pedro, de 25 años, le pega a su hermano Juan, de 25 años, ahí no hay una relación de poder, porque el juez podría interpretar de que, bueno, los dos tienen 25 años, no hay una asimetría. Entonces, no estaríamos dentro de una definición de violencia en contra de los integrantes del grupo familiar, ¿no? Pero hay otros jueces que tienen un criterio distinto, que establecen, bueno, si le está pegando, en realidad es porque hay ya una simetría, porque hay algún elemento dentro de la víctima que lo impide defenderse, ¿no? Y se concentran más en los actos de violencia. Violencia física, bueno, es la acción que causa daño a la integridad corporal y a la salud. Interesante recordar que aquí se incluye el maltrato por negligencia, ¿no? Que la negligencia, pues, es la ausencia del deber de cuidado, ¿no? Que tiene, por lo general, que tienen los papás respecto de sus hijos. La ausencia del deber de cuidado, ¿no? La negligencia se puede dar, por ejemplo, por el descuido o privación de las necesidades básicas, que ocasionen un daño físico. Puede ser, por ejemplo, que una madre no atienda a su menor hijo, no le dé de comer, no lo alimente de forma apropiada. ¿Estamos en un caso de negligencia? Sí. O puede ser que, por ejemplo, la madre abandone largas horas a su hijo, la madre o el padre, ¿no? Abandonen por largas horas a su hijo sin que éste se encuentre el cuidado de un adulto. Entonces ahí estamos ante maltrato por negligencia. Violencia psicológica, y es importante entender las definiciones que la norma nos ha dado, ¿no? Violencia psicológica es la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla. Aquí también tenemos que tener en cuenta que hay actos que parecieran ser violencia psicológica, pero que no lo son, ¿no? Por ejemplo, yo les había planteado que a nosotros nos llega denuncias por actos de infidelidad. Un acto de infidelidad puede traer como consecuencia afectación psicológica, sí, pero está dentro de lo que la norma define como violencia psicológica, yo no creo, porque no está tendiente a humillar, ni avergonzar, insultar, ni estigmatizar o estereotipar, ¿no? Entonces hay que tener a la mano las definiciones que la norma nos da para poder determinar si es que la conducta se encuentra o no se encuentra dentro de lo que la norma describe, señala o tipifica como violencia. Importante también recordar que habíamos dicho que la violencia psicológica se puede dar de forma directa o indirecta, ¿sí? De forma directa, cuando el receptor de la violencia es el propio agraviado, es la forma directa, ¿no? María insulta a su hijo Juan, lo insulta, entonces violencia directa. ¿Se puede dar violencia indirecta? Sí. ¿Cuándo se da? Cuando un menor observa actos de violencia. Ahí estamos ante un supuesto de violencia indirecta y el juez tendrá que pronunciarse. Violencia sexual, ¿no?
Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno, ¿no? Lógicamente, la violencia sexual no solamente se da cuando hay actos de penetración o cuando estamos ante un supuesto de violación sexual, sino también actos contra el pudor o lo que ahora se denominan tocamientos indebidos, ¿no? Porque no necesariamente tiene que haber un contacto físico. Puede ser también que estemos ante un supuesto de violencia sexual en el que le envíen fotos de contenido pornográfico a otra persona. Ahí estamos ante un contexto de violencia sexual también y se debe dictar medidas de protección. La violencia patrimonial, que en realidad yo considero que debe ser distinta a lo que es la violencia económica. Porque en realidad cuando hablamos de patrimonio estamos hablando ya de la perturbación, pérdida o sustracción de bienes. Pero cuando hablamos de un tema ya de violencia económica, podríamos estar hablando más de la omisión que hace una persona respecto de los ingresos que debe tener otra para poder subsistir o en razón al menor, ¿no? Por ejemplo, podríamos definir la violencia patrimonial cuando Pedro quema toda la ropa de su esposa porque no le gusta cómo viste. Bueno, ahí estamos ante un supuesto de violencia patrimonial. Y un supuesto de violencia económica podría ser que Pedro no pase los alimentos que deba pasar a su hijo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y sería bueno que más adelante quizás los legisladores o la doctrina se encarguen un poco en distinguir lo que es la violencia patrimonial y la violencia económica. La violencia patrimonial se puede dar, como les dije, la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. Por la pérdida, sustracción o destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Un ejemplo de violencia patrimonial de género, ¿no? Es lo que les había dicho, que se denuncia que el agresor quema, deteriora o destruye toda la ropa porque considera que una mujer no debe vestir de forma tan provocativa, ¿no? ¿Violencia de género patrimonial? Sí. En el grupo familiar, el denunciado de un ataque de ira destruye bienes de su padre, quien es un adulto mayor, ¿no? Un ejemplo claro. Acá, lo que habíamos comentado. La violencia económica puede ser la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Por lo general, las medidas de protección que se van a dictar ante un supuesto de violencia económica, pues es una asignación anticipada, o una asignación de emergencia, mejor dicho, ¿no? De alimentos, que por lo general también se traduce en un único pago. Ojo, los jueces tienen que tener mucho cuidado al momento de dictar medidas de protección relacionadas a la violencia económica. No puede ser que un juez emita una medida de protección o una medida cautelar de una pensión de alimentos, ¿no? Es muy peligroso dictar ese tipo de medidas de protección, porque puede desencadenar peores consecuencias. Recordemos que estamos en una etapa en la que solamente se emiten medidas de protección ante indicios, no ante pruebas. Entonces el juez, en un juez de subespecialidad de violencia familiar o violencia contra la mujer, tiene que tener mucho cuidado al momento de dictar ese tipo de medidas. Y se ha visto, ¿no? Ha visto jueces que dictan asignaciones o pensión de alimentos por un monto de 200 soles de forma mensual, ¿no? En principio, porque, bueno, se puede comentar mucho respecto de ese tema. En principio, porque las medidas cautelares están sujetas a la existencia de un proceso posterior, ¿no? Recordemos que una medida cautelar es temporal porque después se va a emitir una sentencia. Entonces, un juez en un proceso de violencia familiar no puede disponer de repente una asignación anticipada de 200 soles mes a mes, porque no tenemos la certeza de que se va a iniciar un proceso judicial de alimentos, ¿no? Entonces, aquí, por lo general, lo que se emite es una medida de protección de un único pago, ¿no? De 400 soles, por ejemplo, en favor de la víctima. Una asignación de emergencia de 400 soles en favor de la víctima, y es un único pago. Bueno, recordando un poco, la violencia contra la mujer, lo que se define en el feminicidio, puede ser utilizado en la violencia contra las mujeres. Si ustedes quieren profundizar más sobre la violencia de género, pues pueden recurrir bien a lo que es el feminicidio, porque ahí se desarrolla que la mujer es víctima de su condición de tal, y yo les recomiendo bastante un acuerdo plenario, el 1/2016, ¿no? Que regula todo el tema del delito del feminicidio y empieza a desarrollar conceptos básicos e interesantes de lo que es la violencia de género por su condición de tal, ¿no? Que en realidad es importante entender. Habíamos comentado
que, bueno, la violencia de género se puede dar o se puede traducir también en violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Bueno, en este caso, cuando se otorgan medidas de protección, el juez tiene que remitir los actuados a la Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, porque una cosa es la etapa preventiva y otra cosa es la etapa sanción, y es una de los dos grandes grupos que abarca la norma, ¿no? Una etapa preventiva y una etapa de sanción. En la etapa preventiva, ¿qué se ve? El dictado de medidas de protección. En la etapa de sanción, ¿qué se ve? Si se ha cometido algún delito o no se ha cometido un delito. ¿Y cómo se conectan una con otra? Pues el juez, después de dictar medidas de protección, remite los actuados a la fiscalía para que ellos puedan determinar si es que se ha cometido algún delito o no. Y ojo, que quisiera comentarles que si es que se archiva el proceso en la etapa sanción, es decir, en la fiscalía, no tiene ningún tipo de incidencia directa en las medidas de protección. Aunque en la fiscalía se determine que los hechos no han ocurrido, las medidas de protección dictadas permanecen. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos muchas pruebas? Muchas pruebas. Tenemos testigos, tenemos actas policiales, filmaciones, videos, en donde se logre advertir que estamos ante un supuesto de violencia de género. No, que se puede advertir que estamos ante un supuesto de violencia. Pero si es que no estamos en un contexto de violencia de género, entonces no se puede dictar medidas de protección. No, así se tengan todas las pruebas. Y el clásico ejemplo es cuando le roban el celular a una señorita. ¿No? Le roban el celular y la golpean. Y digamos que eso ha quedado grabado. Entonces el juez tiene que dictar medidas de protección, aunque tenga todas las pruebas. No, porque no es un contexto de violencia de género. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No dictará medidas de protección motivando que ese acto no constituye violencia de género y tendrá que remitir los actuados a la fiscalía para que puedan investigar, pues, ¿no? El delito de robo, el delito de hurto, bueno, lo que ellos vean por conveniente. Y bueno, acá también quisiera comentarles un tema interesante, ¿no? El título de la ley es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, no titula la norma de violencia de género, y ahí hay un error, me parece, porque puede puede hacer incurrir en error como lo ha venido haciendo antes. No sería bueno que la ley se llame ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, ¿no? Porque no solamente basta que sea mujer la agraviada, sino que la violencia parta de violencia de género. Y hay muchos autores que ya refieren, ¿no? que bueno, el título no es el más apropiado. El título debería hacer incidencia a lo que es la violencia de género, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, no solamente tiene que ser violencia contra las mujeres, sino que tiene que ser además violencia de género, en contra de las mujeres. Ahora vamos a hablar de un tema interesante, bueno, ya lo hemos tocado. Violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿No? Bueno, establece que los integrantes del grupo familiar pueden ser los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, madrastras, padrastros, bueno, quienes tengan un vínculo y que permitan presumir que están dentro de nuestro entorno familiar. Pero además la norma incorpora a quienes habiten en el mismo hogar, ¿no? Entonces, es decir, yo vivo con mi amigo, junto, o sea, hasta podría ser el caso de los roomies, ¿no? Por así pensarlo. Si yo vivo junto con otra persona en el mismo hogar y sufro violencia, pues entonces estoy dentro de los alcances de la ley 30.364. Siempre que no medien con relaciones contractuales, ¿no? Ojo. Ejemplo, el trabajador del hogar. Puede ser que viva con una familia, pero si es que hay una relación contractual, no estamos en un contexto de violencia. Si es que no son familia, pero viven bajo el mismo techo y no hay un contrato que medie entre ellos, un contrato laboral, pues entonces sí estamos ante un contexto en el entorno de violencia, en un contexto de entorno o de grupo familiar. Ahora, tan importante revisar en la violencia de género la existencia, en la violencia contra la mujer, es muy importante revisar la violencia de género, ¿no? Es muy importante revisar la violencia de género. Y en el caso de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, es importante también identificar que entre agresor y víctima debe existir una simetría que coloque al agresor por encima de la víctima. Es importante determinar ello. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, evidentemente existe una asimetría evidente que coloca
al agresor por sobre la víctima. ¿No? Es obvio, hay una simetría considerable. Y eso es importante identificar. También es importante identificar las relaciones de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, que el papá tenga que, lógicamente el papá tiene la obligación legal de cuidar al menor. Ahí hay una relación de responsabilidad. Y si no se cumple, estamos ante un hecho de violencia también, y podría ser incluso por negligencia, como lo habíamos comentado. Importante también un término que es la revictimización. Si nosotros escuchamos revictimización, automáticamente tenemos que concluir que está prohibida por ley. No, la revictimización está prohibida, no se permite. Y básicamente es definida como hacer revivir o recrudecer los hechos de violencia en la agraviada, ¿no? Eso es lo que es la revictimización. Puede ser que María, que haya sido víctima de violencia sexual, le consulten sobre los hechos en una etapa policial. Ella declare qué es lo que pasó. Y después en sede jurisdiccional le soliciten nuevamente que declare. Entonces ahí hay una revictimización, porque ella al declarar, al recordar y al narrar nuevamente los hechos que ya denunció, está recordando, está recrudeciendo y se le está generando una afectación psicológica. Entonces, para evitar la revictimización, los jueces en realidad no deberían interrogar ni solicitar la declaración de la víctima, a menos que sea muy necesario. Los jueces podrían recurrir a los informes psicológicos o sociales porque hay una etapa de antecedentes en las que la víctima narra los hechos que después ha denunciado. Entonces, de ahí podría sacar hechos que requiera. Igual lo manifestado ante el médico legista, lo que obra en el acta de intervención policial, lo que manifiesta en la declaración brindada en sede policial, ¿no? Entonces, el juez considero yo que debería utilizar una audiencia como una audiencia de esclarecimiento de hechos, ¿no? Por ejemplo, como última ratio, porque podemos revictimizar, ¿no? Podemos revictimizar. Si es que ya ella ha declarado los hechos en anteriores instancias, pues se debería utilizar esos hechos para poder emitir un pronunciamiento. Y bueno, si el juez considera que es pertinente programar una audiencia, pues se tendrá que tener en cuenta que no tiene un deber no tiene una suerte de interrogatorio, ¿no? El juez lo que tiene que hacer, si es que se programa una audiencia de esclarecimiento de hechos, al menos en esa etapa de prevención, es tratar de escuchar y de no interrogar ni revictimizar a la víctima. Básicamente podría ser una narración unilateral, por así decirlo, de lo que la víctima tenga que decir y el juez tenga que escuchar. Porque si el juez empieza a hacer mayores cuestionamientos y preguntas y a averiguar detalles, pues se va a estar revictimizando a la víctima. Hay muchas formas de evitar la revictimización, ¿no? Por ejemplo, evitar comentarios que justifiquen los actos de violencia. Y esto es muy común en instancias policiales. Y sí hemos tenido conocimiento de ello. Hay policías que preguntan, ¿qué habrás hecho vos para que te peguen? ¿No? Y bueno, esto pasa. Aunque parezca gracioso y en realidad es un acto totalmente irresponsable, sucede, ¿no? Sucede. Y no solo los policías, sino también nosotros como familiares de víctimas. No debemos hacer comentarios que justifiquen actos de violencia, nunca, porque vamos a revictimizar. Para evitar también la revictimización es garantizar que no haya contacto con la persona agresora, ¿no? La norma es clara al establecer de que no hay confrontación, a diferencia de lo que sucede en instancias penales. No existe confrontación entre agresor y víctima. ¿Por qué? Porque si uno pone a la víctima frente a su agresor, va a ser revictimizada. Se debe garantizar la privacidad de la víctima, ¿no? Llevar a cabo los procesos en un plazo razonable, ¿no? El plazo razonable es importante también porque cuando no estamos ante un plazo razonable, se está vulnerando la integridad psicológica de la víctima porque nadie puede estar sujeto a un proceso que dure instancias y que dure instancias y que dure tiempo y que prevalezca en el tiempo. Y evitar que la víctima declare más de una vez, ¿no? Entonces, este punto es el que les comentaba en la diapositiva anterior. No se puede solicitar la declaración de una víctima más de una vez porque se le va a revictimizar. Y más aún si es que los hechos son de violencia sexual. Es inaudito.
Ahora, ¿por qué se dictan medidas de protección así? Hay algunos abogados que cuestionan el hecho de que se dictan medidas de protección de forma tan rápida, ¿no? De forma tan expeditiva, sin hacer un análisis verdadero del caso. Por el principio precautorio. El principio precautorio, si nosotros lo buscamos en la ley 30364, no lo vamos a encontrar, ¿no? Si nosotros buscamos la palabrita precautorio en la ley 30364, el reglamento, no vamos a encontrar este principio de forma expresa. Pero que en realidad sí se aplica y es de obligatoria aplicación para los jueces. Porque en realidad es un principio que ha sido utilizado y desarrollado por el Tribunal Constitucional. Y recordemos que lo dicho por el TC es vinculante. No es como la jurisprudencia o las sentencias de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que decir, ¿no?, que es vinculante. En cambio, las sentencias del Tribunal Constitucional no todas son vinculantes. Todas son vinculantes. El principio precautorio, en principio, se ha desarrollado en una sentencia del Tribunal Constitucional y por ende debe ser de aplicación obligatoria ante los órganos de inferior instancia. Si quieren profundizar un poco sobre este principio, pues le dejo aquí el número de expediente. En realidad es una sentencia de la primera sala civil de la libertad, pero que cita y hace referencia a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Solo que les coloco esta sentencia de la libertad porque es muy instructiva. Sería bueno que la revisen. El principio precautorio ha venido mutando y ha venido mutando del derecho ambiental, ¿no? En la anterior sesión les expliqué por qué. Pero básicamente se ve justificado en que no se puede exigir pruebas, ¿no? No se puede existir pruebas y las medidas de protección no constituyen un pronunciamiento de fondo. Y no se puede exigir pruebas en un proceso que dura 24 horas, ¿no? ¿Pero qué dice el principio precautorio? Ante la sospecha o presencia de indicios razonables de un acto de violencia, el juez de familia debe adoptar medidas de protección y o cautelares, no siendo necesario exigir una prueba fehaciente, ¿no? Y el principio precautorio en realidad es un principio que va a fundamentar o que va a ser el corazón o la razón de ser de por qué se otorgan medidas de protección de forma tan expeditiva y sin contar con pruebas. Es interesante este principio y si alguno de ustedes trabaja en los órganos jurisdiccionales, sería interesante que lo coloquen en algún considerando, ¿no? Porque a quien se le dicta medidas de protección o al agresor, ¿no? Al agresor tiene derecho a saber por qué se han dictado medidas de protección de forma tan expeditiva y sin tener pruebas. Bueno, habíamos comentado el decreto legislativo 1470 en la anterior sesión, que desde mi punto de vista el problema con este decreto legislativo es que sigue vigente, ya no debería estar vigente. ¿Por qué? Porque este decreto legislativo fue publicado en un contexto de pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque se flexibilizaban el otorgamiento de medidas de protección, es decir, ya no necesitábamos contar con un certificado psicológico, ya no necesitábamos contar con la ficha de valoración de riesgo, sino que por medio de este decreto legislativo se podía dictar medidas de protección de forma inmediata. En mérito que estábamos en un contexto de emergencia sanitaria. Por ejemplo, en el SEM, cuando estábamos en pandemia, no trabajaban los psicólogos, porque lógicamente nadie estaba trabajando, al menos no al comienzo de la pandemia. Entonces los legisladores dijeron, bueno, si es que estamos en pandemia y no están trabajando los centros de emergencia mujer o los psicólogos del SEM, no le puedes exigir a un juez que tenga a la vista un informe psicológico del SEM, porque no están trabajando, entonces no lo va a tener. Y posiblemente el juez no vaya a tener elementos necesarios para dictar medidas de protección. Entonces el decreto legislativo 1470 establece que se debe dictar medidas de protección, aunque no se tenga con esos elementos. Y este decreto legislativo 1470 también establece que el juez puede prescindir de la audiencia, ¿no? Puede prescindir de la audiencia. Desde mi punto de vista ya debería ser derogado. Bueno, la anterior sesión habíamos hablado de los principios, como ya lo hemos hablado en la anterior, lo vamos a comentar de forma rápida. Principio de igualdad y no discriminación, ¿no? La ley establece que hay una igualdad entre mujeres y hombres, ojo, pero esta igualdad no hace referencia a la igualdad en cuestiones de género, porque precisamente la naturaleza de la ley 3364 es identificar que existe una desigualdad en razones de género del varón por sobre la mujer y trata de corregir esa desigualdad. Por eso tiene que estar interpretado este principio de la mano con la perspectiva de género. El principio de interés superior del niño
Es un principio que en realidad aplica para el derecho de familia, que es conocido por todos nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Y básicamente ante la colisión de dos derechos, el de un menor y el de alguien que no es un menor, pues se debe aplicar este principio de interés superior del niño. ¿Y qué busca? Corregir la simetría que existe entre un agresor y un niño, porque obviamente el niño no puede defenderse. Debida diligencia, bueno, este es un principio directamente destinado con nombre y apellido a los operadores de justicia, ¿no? A los operadores de justicia que tienen que cumplir sin dilaciones con lo establecido en la ley 3034. Principio de intervención inmediata y oportuna, cumplimiento de plazos. ¿No? Cumplimiento de plazos. Sencillez o oralidad básicamente hace referencia a que al mínimo formalismo. Y es por eso que muchas veces se aceptan denuncias sin ningún tipo de elemento, únicamente la declaración verbal de la agraviada. En mérito de este principio, ¿no? Sencillez y oralidad. La ley 3364 es una ley, entre comillas, informal, es muy, pero muy sencilla. Es más, no necesitas ni siquiera de un abogado si quieres presentar un escrito. Si la víctima quiere presentar un escrito, pues lo puede ser manuscrito y lo presenta. Y el juez tendrá que valorar el contenido de ese escrito y, bueno, identificar qué es lo que realmente quiere y pronunciarse. No es como un proceso tradicional civil. Igual el principio de sencillez y oralidad, ¿no? La oralidad en mérito al principio de intermediación, ¿no? El juez va a poder dictar las medidas de protección si es que eventualmente logra escuchar a una de las partes o a ambas, pero por separado, lógicamente evitando la revictimización. Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, básicamente hace referencia a que el juez tiene que analizar de forma objetiva y expedir las medidas de protección más apropiadas al caso en concreto. Bueno, nos dice que el fiscal o el juez a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y rehabilitación a adoptarse. Debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger efectivamente la vida. Bueno, esto ya lo habíamos tocado en la anterior sesión. Las medidas de protección son mandatos judiciales que tienen un objetivo: neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia, ¿no? Básicamente son enunciados que el juez dicta para poder minimizar la violencia y tratar de erradicarla, ¿no? Lógicamente no sancionarla, porque eso ya se verá en una etapa de sanción. La norma establece medidas de protección de forma enumerativa, pero no limitativa, eso les había comentado, ¿no? En principio, las medidas de protección, el juez puede dictar cualquier medida de protección que considere pertinente, cualquiera. No solamente las que establezca la norma, cualquiera que se le ocurra, pero que esté destinada en evitar el riesgo y que esté fundada en razones, bueno, que esté fundada en mérito al principio de proporcionalidad y razonabilidad. Retiro del agresor del domicilio, pues es una medida de protección que se utiliza cuando el riesgo es de carácter severo. Y habíamos dicho que se tiene que tener en cuenta el derecho de propiedad y el entorno de la víctima, ¿no? En la anterior sesión. ¿Por qué el derecho de propiedad? Bueno, ya se había comentado. El impedimento de acercamiento aproximado a la víctima también había que tener algunas consideraciones, ¿no? Respecto de si viven o no viven en el mismo inmueble. Prohibición de comunicación, ¿no? Bueno, estas tres primeras medidas de protección suelen darse cuando el riesgo es severo, ¿no? Y en prohibición de comunicación se tiene que hacer siempre una salvedad, que no exime al agresor de cumplir con sus responsabilidades como padre, ¿no? Si es que tienen un hijo en común. Provisión de derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. También se puede ordenar la incautación de armas, ¿no? Hemos tenido casos en los que ordenábamos la incautación de armas y la policía ingresaba al domicilio e incautaba las armas. Y luego a nosotros nos han informado que en fecha tal, en mérito a la medida de protección, los efectivos de la policía incautaron el arma del agresor y que la tenían bajo custodia. Lógicamente que aquí puede colisionar con algunos derechos, ¿no? Como el derecho al trabajo, porque puede ser que el agresor pertenezca a los efectivos de la Policía Nacional o los del Ejército. Entonces el juez también tendrá que hacer una ponderación, tendrá que emitir su medida de protección acorde a la razonabilidad y proporcionalidad. Es por eso que cada caso es distinto. Un inventario de bienes, porque puede ser que haya un conflicto patrimonial,
entre dos parejas, ¿no? Entre una pareja. El juez puede disponer un inventario de bienes. Y una asignación económica de emergencia, que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas, ¿no? Por lo general, esta asignación económica de emergencia resulta una alternativa importante para no dictar una medida cautelar de pago de alimentos, como les había dicho. Y bueno, el tema de las medidas cautelares también es bastante complejo en la ley 3034. Y es en realidad para desarrollar mucho más. Porque, bueno, como sabemos, las medidas cautelares tienen características y una de ellas es la instrumentalidad. Y bueno, en este caso, bueno, una medida cautelar es instrumental porque se espera que después se logre iniciar un proceso judicial formal. En este caso, no tenemos certeza de si se va a iniciar un proceso judicial posteriormente. Entonces, no podemos determinar si realmente esta medida cautelar, en un contexto de la ley 3034, tenga un carácter instrumental, ¿no? Entonces, por ahí que hay que tener un poco de cuidado con el dictado de medidas cautelares. Pero se puede recurrir a la asignación económica de emergencia, ¿no? Que en realidad es un único pago para poder satisfacer necesidades básicas de un menor. Bueno, entonces he finalizado. Comentarles nada más que la ley 3364, aunque está muy cuestionada, es una norma que está bien hecha, porque se tiene que leer de forma integral. Y no solamente es una norma que establece la violencia contra la mujer, sino que materializa la obligación del Estado peruano a incorporar en su legislación la perspectiva de género. El Perú se ve obligado a incorporar en su legislación la perspectiva de género desde que participa en la Convención de Belén do Pará. Y esta ley es el resultado de esa obligación. ¿Sí? Bueno, entonces he culminado. Si es que alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, soy presto a escucharlos. Jenny Lobón tenía la mano levantada, no sé si tendrá alguna consulta. Ahí abajo. Pueden ir escribiendo. Hablaron sobre la evaluación tanto para mujeres y tanto para niños y para adultos mayores. Quisiera saber, por favor, en qué consiste esa ficha de adultos mayores y quién los puede tomar. Yo tengo un caso, bueno, soy psicóloga de profesión y tengo un caso de adultos mayores que están, a ver cómo... ¿cómo le podría, no sé qué palabra utilizar en este momento, que la hija con quien está con ellos no les permite ver con sus otros hijos, no quieren que se encuentren. Entonces hay una parte también que la hija, la que le tiene a estos señores, lo tiene escondido, le niega el teléfono a los otros hijos, muy aparte de eso, ella quiere vender el terreno, eso es ya pues otra parte, habló de eso sobre el patrimonio, ¿no? Muy aparte también violación de patrimonio. Ese tema en realidad no está relacionado tanto con la ficha de valoración de riesgo, ¿no? No está tanto relacionado con ello. Tú como trabajadora del sector salud, en realidad, si quieres apoyar, lo que se tiene que hacer es iniciar una denuncia, ¿no? Se tiene que recurrir a las instancias pertinentes, que puede ser una comisaría, la policía o la fiscalía, para poder interponer una denuncia y narrar los hechos. Ahí posiblemente estamos ante un caso de violencia psicológica y ante un caso de violencia patrimonial, ¿no? Si es que es un adulto mayor, en todo caso se tendrá que llenar una ficha de valoración de riesgo correspondiente a adultos mayores y en ella hay un índice que establece que le preguntan, ¿no? Si es que quien te agrede pretende vender tus bienes, quiere vender tus bienes, entonces lógicamente ahí tendrá que declarar que sí, ¿no? Y ya esos actuados tendrán que remitirse al juzgado de familia. Si es que es bueno, como te comento, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es denunciar. Se tiene que ir y se tiene que denunciar. Se tiene que ir necesariamente al Poder Judicial, no se puede llamar a la línea 100 e incluso de forma anónima, ¿no? Se puede llamar a la línea 100 y dar al menos algunos alcances de quién está sufriendo víctima y qué es lo que está sufriendo. La línea 100 se va a comunicar con el SEM, que es otra institución encargada también una institución adscrita, encargada de la lucha también contra la violencia. Entonces el SEM lo que va a hacer es ir a la casa del adulto mayor. ¿Quiénes van a ir? Va a ir un psicólogo y un asistente social. Van a ir y van a evaluar in situ, en el lugar, el contexto en el que se encuentre la víctima. Y van a hacer un informe.
y ese informe también va a ser remitido al juez, ¿no? Y el juez, ¿qué puede disponer, no? Después de evaluar el caso puede disponer, bueno, se dispone o se otorga como medidas de protección que no se limite la comunicación del adulto mayor, ¿no? Puede disponer incluso que los denunciados se abstengan de realizar ventas o transferencias de los inmuebles que tiene el adulto mayor, ¿no? Entonces ahí son varias las alternativas, pero todo parte de iniciar una denuncia. ¿Dónde? Puede ser la comisaría, Poder Judicial, Fiscalía, o simplemente llamando a la línea 100. Es importante iniciar con el aparato jurisdiccional, operar, o sea, que inicie, porque una vez que los órganos institucionales, jurídicos, tomen conocimiento, todo va a llevar su curso y se va a hacer prácticamente de oficio, ¿no? Pero se necesita poner en conocimiento de las autoridades al menos hechos de denuncia. En tu caso podría ser la línea 100, tú como psicóloga que estás advirtiendo un hecho de violencia, puedes llamar a la línea 100 y comunicarte y decir, bueno, está sucediendo esta situación con este adulto mayor, considero que es una víctima de violencia. Y basta con eso, porque la línea 100 se va a poner en comunicación con la comisaría, se va a poner en comunicación con el SEM, y vas a haber iniciado ya todo un sistema, ¿no? Todo un sistema encargado y destinado a reducir lo que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y además se debe tener establece la ley una especial consideración en los adultos mayores y una especial consideración en los niños, por la condición de vulnerabilidad que ellos presentan. Entonces, importante poner en conocimiento de las autoridades hechos de violencia. En tu caso, podría ser incluso por medio de la alineación. Bueno, gracias por la duda que tenía. Pues en mi caso, tengo que presentarme como psicólogo o puedo ser anónima también. Puede ser anónimo. No hay problema, puede ser anónimo. Sí, por lo que yo tengo entendido y por las imágenes que he visto de estas personas que ya tienen ya 87 años aproximadamente, de ambos sexos, o sea, tanto varón y mujer, ellos como que ya no pueden ni hablar incluso, o sea, ya no pueden ni caminar. Y con lo que está haciendo la hija es pues que no hable con los otros hijos y querer vender ¿cómo se llama? El terreno que tienen, ¿no? Ya, entonces sí. Lo que puedes hacer es llamar y no des tus nombres, no hay problema, no te lo van a requerir, y denunciar ese hecho. Puede ser anónimo, no hay ningún problema. O si quieres te identificas como psicólogo, pero no des tus datos. Gracias, doctora Edith, me ha ayudado bastante realmente. Muchas gracias a ti. Buena su exposición. Gracias. Bien, damos paso a Nancy Melgar, quien tiene la mano levantada. Buenas noches, doctor Mantilla. Felicitaciones por la exposición muy clara y precisa. Quisiera hacerle una pregunta que también a la par que puede ser un comentario. Hace muy poco tuve un caso hace menos de 2 meses, tuve un caso de violencia física y psicológica en contra de una madre que tiene un pequeño de 8 años. Pero la violencia, si bien es cierto, con la madre es física y psicológica, en caso del niño solo es psicológica. Cuando se hace la denuncia en la comisaría, la derivan para que le hagan la evaluación psicológica a los 2 meses, o sea, estábamos hablando de fines de diciembre, y esta agresión sucedió en octubre. En este interín es que el juzgado da las medidas de protección, pero da una medida de protección a favor de la madre, pero no a favor del menor. O sea, indica que no hay indicios de violencia contra el menor para que puedan dictarse la medida de protección hacia él. Mi pregunta es la siguiente: ¿es factible de que una persona agresora pueda ser solamente con una persona y no con la otra? Esa es una. Y segundo, que en la denuncia que se hace a nivel policial, la madre señala el maltrato psicológico que recibe el menor. Quisiera, por favor, pedirle su opinión. Muchas gracias. ¿El certificado médico del menor, hubo una pericia psicológica al menor? Es que la pericia psicológica recién se va a hacer a fines de este mes
porque Ya, usted sabe cómo está el Instituto de Medicina Legal claro, está full. para las citas. Entonces, la situación que le comento, la denuncia se dio en octubre. La cita para la evaluación psicológica, tanto para la madre como para el niño, está para fines de diciembre. Pero ya se dieron las medidas de protección hace 2 semanas. Pero como le comento, o sea, para la madre ha salido, pero no para el menor. Entonces, por eso era que le pido su opinión al respecto. Gracias. De nada. Bueno, en ese caso habría que ver si es que no estamos en un contexto también de violencia psicológica indirecta, ¿no? Porque si es que, según el juez, se ha logrado determinar que la madre ha sido víctima de violencia, pues es posible que el menor haya observado esos actos, ¿no? Entonces, basta con que el juez advierta de que un menor ha observado actos de violencia para concluir de que existe violencia psicológica indirecta. Ahora, otro tema, también sería interesante, apenas se tenga el certificado o la pericia psicológica, nuevamente denunciar y adjuntar esa pericia. Puede ser ante el mismo juez, porque el juez va a poder variar las medidas de protección, puede él variar de no otorgar a otorgar medidas de protección, porque ahora tiene mayores indicios. Entonces, apenas se tenga el resultado de esa pericia psicológica, se puede presentar un escrito dirigido al juez para que el juez otorgue medidas de protección en favor del menor. No hay cosa juzgada aquí, en estos casos, ¿no? Al menos no para la víctima. Entonces el juez tendrá que ver la forma. Nosotros lo que hacemos es emitir una resolución de ampliar las medidas de protección. Ampliar en el extremo que no solamente van a ir dirigidas en contra de la madre, sino ampliar en el extremo que van a ir dirigidas también en favor del menor. Porque ahora se cuentan con mayores indicios, que es el resultado de esa pericia psicológica. Y si de repente el juez por alguna razón no otorga, considera que no, que sí se puede llevar ese certificado y ante otro juez, ¿no? No está prohibido por ley, ni tampoco sería abuso del derecho. Ese certificado podría ser valorado por otro juez y decir, bueno, entonces sí ha habido violencia psicológica y correspondería dictar medidas de protección. Y ahora es muy, muy importante y muy interesante tu pregunta, porque un agresor por lo general no es agresiva con una persona en especial, ¿no? Si están dentro de un entorno familiar y viven juntos, no podemos presumir que la agresión ha sido únicamente en contra de la madre, sino también podemos presumir que ha sido en contra del menor. Y aquí el juez se equivoca, porque si es que ha habido violencia en contra de la mujer, pues podríamos presumir que también ha sido víctima de violencia el menor. Porque de eso se trata la ley 3364, de presunciones. Y más si es que es un menor y la ley establece de que los menores requieren una protección especial. Entonces, ahí yo considero que apenas se tenga el certificado médico, se puede interponer, se puede presentar ante el juez que decidió no dictar medidas de protección, para que éste amplíe y dicte medidas de protección también en favor del menor. Eso sería lo que podría comentarte, Nancy. Gracias. Diana. Muchas gracias. Y antes de pasar con la pregunta de Karin, vamos a leer la primera pregunta de Hernán Vitaliano, que pregunta, dice, ¿cuándo la víctima de violencia se niega a responder a la ficha de valoración y también no brinda su declaración? ¿Cuál es el resultado que se obtiene? Esa es una pregunta súper, súper interesante. ¿Por qué? A ver, estamos en un contexto de declaraciones, ¿no? Únicamente nos vamos a concentrar en la declaración. Pasa que en este tema de medidas de protección se han ido utilizando recursos de otras ramas del derecho. Por ejemplo, en el derecho penal, para poder valorar una declaración, se establece que tiene que ser persistente, coherente y con ausencia de incriminalidad subjetiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho penal, por ejemplo, ¿no? Una declaración tiene que ser persistente, o sea, tiene que ser insistente en que ha sido víctima de violencia, ¿ya? En el derecho penal, una declaración tiene que ser coherente. ¿Por qué? Porque no tiene que entrar en contradicción. Y en el derecho penal, una declaración tiene que tener ausencia de incriminalidad subjetiva, ¿no? Ese tema no se aplica mucho aquí en la ley 3364, ¿no? Pero vamos en los dos primeros puntos. Y hay un acuerdo plenario respecto de ello. No recuerdo el número exacto. Seguramente alguno de ustedes que es penalista lo debe recordar. Pero esa declaración persistente y coherente ha ido migrando al derecho de derecho de familia, subespecialidad de violencia.
entonces el juez tendrá que evaluar si la declaración brindada es persistente. Y en este caso no pareciera ser persistente. ¿Por qué? Porque se negó a ampliar su declaración en sede policial, porque se negó a declarar o responder lo que en la ficha de valoración de riesgo se le planteó. Entonces, el resultado allí podría ser que el juez no dicte medidas de protección, no dicte, porque no hay indicios suficientes para poder dictar medidas de protección. Y ya se está aplicando este tema de la persistencia y la coherencia en la declaración de las víctimas, y nosotros lo venimos aplicando, ¿no? Y que es en realidad bastante interesante. Una declaración tiene que ser persistente y coherente, ¿no? Y en estos casos en los que va la persona y declara hechos de violencia y después no se aparece a declarar y después no quiere llenar la ficha de valoración de riesgo, pues podríamos presumir que los hechos no han ocurrido. Y por eso el juez no debería otorgar medidas de protección, ¿no? Pero el fundamento técnico y jurídico es trasladar, ¿no?, las características de una declaración del derecho penal y aplicarlos en el derecho de familia, su especialidad violencia. Entonces, el resultado en ese caso sería no otorgar medidas de protección porque la declaración no ha sido persistente, ¿no? Entonces, allí hay que tener en cuenta esos aspectos. Siguiente. Y ahora sí damos pase a Karen para después leer la última pregunta en el chat. Buenas noches, una consulta. En el caso de la víctima en un tema de violencia familiar, presentó un escrito indicando de que el agresor presente la documentación, lo ordenó en sentencia, que fue de que la juez ordenó de que el agresor pase por una terapia reeducativa, una terapia psicológica. Entonces el agresor presentó el escrito indicando que está cumpliendo sentencia, está yendo a terapia, no empezó su terapia. Y bueno, tengo conocimiento que el psicólogo va a determinar el tiempo que el agresor tenga la evaluación psicológica o su terapia. Ahora, el psicólogo creo que emite un informe de la evaluación psicológica del agresor al juzgado. Y una vez concluido eso, ¿termina el proceso? No. Bueno, es que el juez tiene que analizar los factores de riesgo, ¿no? Porque, bueno, a ver, es cierto que el juez ordena un tratamiento reeducativo terapéutico para los agresores, ¿no? Y es cierto que el juez también establece que el lapso de tiempo, el periodo de tiempo al que está sujeto ese tratamiento, lo debe determinar un especialista en la materia, ¿no? Que en realidad es un psicólogo. Es cierto también que los psicólogos tienen que informar al juzgado respecto de los avances, mejorías, ¿no?, que se ha tenido. Entonces, el juez allí tendría que analizar lo siguiente, ¿no? Tendría que analizar que los factores de riesgo que motivaron la emisión de una medida de protección han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, si fue violencia psicológica, entonces el informe tendría que decir que esta persona ha sido reeducada, resocializada, ya no es considerada una persona agresiva. Solo así el juez podrá concluir de que ya no existen mayores factores de riesgo y dejar sin efecto las medidas de protección. Pero dudo mucho que un juez vaya a hacer eso, porque en realidad, imagínense que deje sin efecto las medidas de protección y después ocurra una desgracia, ¿no? Pero en teoría debería funcionar así. En teoría, el juez, al advertir que el agresor ha dejado de ser una persona peligrosa porque ha recibido su terapia, porque ha participado, entonces podría dejar sin efecto las medidas de protección. Podría ser así. Pero ya dependerá mucho del criterio del juez y del análisis de los factores de riesgo, ¿no? Puede ser que un juez considere lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, el agresor ya no cuenta con factores de riesgo porque ha recibido una terapia de forma satisfactoria, si bien es cierto ello, se debe tener en cuenta que el agresor sigue domiciliando con la víctima. Y además se debe tener en cuenta que los hechos han sido de gravedad, ¿no?, como violencia física. Y el juez puede concluir, en consecuencia, no corresponde mantener vigentes las medidas de protección porque se advierten aún factores de riesgo entre los implicados, ¿no? Entonces, ahí, como te comento, dependerá mucho del criterio del juez. No hay un artículo expreso que establezca que se deben dejar sin efecto las medidas de protección por un resultado satisfactorio de las terapias del agresor. No hay un artículo expreso. El juez tendrá que evaluar los factores de riesgo y concluir. En la práctica, para ser sincero, dudo mucho que un juez deje sin efecto sus medidas de protección, ¿no? Porque puede ser que las deje sin efecto y después ocurra, por ejemplo, un feminicidio
y el juez es el que en realidad ahí va a ser sancionado, va a estar en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero entonces ahí hay que ver los factores de riesgo, si siguen vigentes o se han extinguido, ¿no? Y habría que ver también el resultado satisfactorio del tratamiento que ha tenido el agresor. Siguiente, Diana. Bien, Hernán Italiano pregunta, doctor, ¿cuándo el agresor con medidas de protección no cumple dichas medidas de protección, se podría configurar delito de desobediencia y flagrancia? Delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, sí, ¿no? El tema de flagrancia ya es otro contexto, ¿no? Pero sí, claro, hay un tipo penal que establece que aquella persona que incumple o desobedece lo dispuesto por una autoridad judicial comete el delito de resistencia o de desobediencia a la autoridad, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, hay que cumplir las medidas de protección, si no, estaríamos cometiendo un delito. Y si bien es cierto, las medidas de protección no constituyen en sí un pronunciamiento de fondo, ni tampoco nos vamos a ir a prisión y vamos a ser sentenciados por un tema de medidas de protección, sí podríamos ser sentenciados por desobedecer o incumplir las medidas de protección dadas. Y eso se va a ver en una fiscalía corporativa penal, ¿no? Pero sí, si no se cumple con las medidas de protección, entonces se comete el delito de asistencia o desobediencia a la autoridad. Siguiente, Diana. Bien, esas son todas las preguntas en el chat. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor escribir o levantar la mano. Creo que no hay más preguntas. Por mi parte, agradecer a todos los que están presentes, agradecer mucho su participación. Como ponente es grato tener a personas que en realidad son preparadas y uno se da cuenta de eso al momento de escuchar las preguntas. Y más aún si es un tema tan sensible como este de violencia, ¿no? Muchas gracias. Bien, para recordarles sobre la certificación, que se reconoce 12 horas académicas, también le da acceso al aula virtual, donde podrán descargar las clases, así como el certificado. También por comprando el certificado, también se les dará un correo institucional con el Office 365 por todo un año y descuentos en futuros cursos. Agradecemos su participación y esperamos verlos en otros cursos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.